Empezamos el streaming de hoy a las 8 de la noche aquí.
Bueno, se supone que estamos, se supone, y se supone porque he estado peleando 2 semanas otra vez con el OBS, que es el programa que usamos para el streaming, y sigue haciéndome cosas horrorosas como lanzar 20 cuadros por segundo en vez de 24. Luego, la estabilidad del servicio que me está dando Telecable es absolutamente lamentable. Bueno, pasan muchas cosas así, y entonces no sé si se está viendo bien. Si me lo dicen en el chat que está por allí, se agradecerá mucho. ¿Se oye bien? Sí estamos. No es un logo, hombre, es una caricatura. Ustedes quieren logos de todos lados, no hay logos. Y bueno, si se cae, el audio de pronto es un poco cortado y si el vídeo está un poco cortado, pues es culpa de Telecable fundamentalmente y de mi impericia con OBS. Pero vamos a empezar. Lo primero, hola a todos, gracias por estar. Las personas que ya están, que son en este momento ya un montón de gente, cosa que siempre alucino, 47 personas. Hola a todos. Hoy vamos a acabar un poco antes el streaming, antes que otras veces, porque hay toque de queda. Esto quiere decir que en un momento dado vamos a tener esto y nos vamos a tener que ir todos a nuestra casita. Bueno, o si no todos, por lo menos yo, porque aquí en Asturias a las 10 de la noche nos tenemos que ir a casita pues para tratar de combatir el coronavirus, que si ustedes se han dado cuenta, distintos países han hecho distintas cosas, distintas sociedades han emprendido acciones totalmente diferentes para abordar el problema del coronavirus, y el caso es que la segunda oleada prácticamente regresó igual en todos. Yo he hablado con algunos expertos, con algunos estudiosos, con científicos que son amigos, y dicen que sí hay ciertas indicaciones también de que aquí hay algo aleatorio, pero todo el mundo le quiere echar la culpa a su alcalde o al ministro de salud o al presidente o al director de la OMS o al que más gordo le caiga. Entonces quieren echarle la culpa de que haya regresado. El coronavirus, el hecho real es que ha regresado prácticamente en todos lados, independientemente de las acciones de los gobiernos, y esto es un dato importante. Una cosa tan compleja como una pandemia no tiene una causa sencilla, es bueno tener esto en cuenta. Bueno, dicho eso, entonces, muchas gracias a quienes nos apoyan con ideas, a quienes nos apoyan con difusión, a quienes nos recomiendan y dan me gusta y se suscriben y le dan a la campanita para que les avise cuando hay streaming o cuando subo un video. Todo eso sirve para que YouTube nos recomiende más y entonces tengamos más suscriptores. Básicamente se trata de eso. Y más suscriptores significa que puedo llegar a más gente, no significa forzosamente que me empiece a llenar de dinero, porque no, YouTube no me deja ninguna cantidad medianamente impresionante. Quienes nos apoyan económicamente también muchísimas gracias, lo pueden hacer por el super chat de aquí mismo del canal, que está creo que de este lado, ¿sí? Por PayPal, por Patreon y por GoFundMe. Son las tres opciones. En Patreon tenemos una nueva categoría donde quien sea nuestro Patreon durante 3 meses recibirá una bonita taza, y si es Patreon durante 4 secciones de 3 meses, pues recibirá estas 4 bonitas tazas, que son diseños exclusivos que solamente van a tener los de Patreon. No los pienso ni vender ni usar en ningún otro lado, esto es solamente para Patreon. La ignorancia mata, la ciencia es asunto de todos, la realidad objetiva existe y cuestiónalo todo. Son frases que he usado a lo largo de la vida y que a mucha gente le molestan, y por eso yo creo que es bueno tenerlas. 3 meses, una taza. 1 año, 4 tazas. Es horrible el comercialismo, pero bueno, sigamos con el comercialismo. Hay nuevos diseños de camisetas, el de Piensa es gratis, por supuesto. Hemos reducido la cantidad de productos, hay camisetas, hoodies, mascarillas y creo que poco más, y tazas. De la realidad objetiva existe, de Piensa es gratis y de si es homeopatía no es medicina. Y eso recuerden decírselo a todo el mundo: si es homeopatía no es medicina. Es cualquier otra cosa, pero medicina claramente no es. Y voy a tratar de entrar independientemente de sus chats, donde ya están. Si quieren hablar del tema, se agradecerá, porque luego me hacen preguntas que no tienen nada que ver con el tema, esto se alarga. A las 9:15, a las 9:75 vamos a cortar, porque yo estoy a 15 minutos de casa y tengo que llegar antes de que el toque de queda llegue, y llega la policía y me ponga una multa. Bueno, sí vamos a hablar de elecciones de Estados Unidos después, pero lo primero que quería yo hablar era el tema de viejos y jóvenes. Y es que todavía hace poco
eh, si alguien vio mi anuncio, el anuncio que hicimos de, oye, si conoces una empresa que se atreva, dile que nos apoye, pero como sabemos que no va a haber empresas que se atrevan, pues el apoyo lo necesitamos de ustedes, porque los temas que se tocan aquí son anatema para muchas empresas. Las empresas quieren quedar bien con sus clientes y quieren tener una buena imagen y gastan una cantidad brutal de dinero en relaciones públicas para tener una buena imagen entre su gente y tenerme a mí, que soy francamente un cañón suelto, como dicen, no es precisamente, ay, vamos a patrocinar a Mauricio a ver qué burrada dice en el próximo video y nos meten líos con la mitad de la población. Entonces, es eso. Pero alguien me dijo, no, es que los temas no son necesariamente atractivos para los jóvenes. Allí ya tenemos un problema. Los temas que toco yo no son atractivos para los jóvenes, pues se me hace raro. Quizás sí sea cierto, pero me parece raro. Luego dice que son mayoría en la web. Ahí también tengo un problema. Hay mucha gente que cree que la gente de 60 años se mandaba cartas grabadas en piedra. A ver, yo tengo la edad de Bill Gates, de Steve Jobs, mis primeros ordenadores existieron antes de que hubiera PCs, mis primeros ordenadores fueron dedicados. Lo que tenemos ahora son ordenadores multiusos, pues yo tenía ordenadores dedicados para hacer espectáculos. Y cuando llegaron las PC era maravilloso aquello, pero ya habíamos desarrollado un conocimiento y demás. Entonces esa idea de que la gente mayor es antitecnológica es un poco absurdo. Dice, pero menos viendo a un, y aquí viene lo mejor, no viendo a una persona mayor, no viendo a un señor viejo, no, viendo a un viejito. Ya con viejito es como negrito, ¿no? Como señorita, como una damita. Este tipo de observaciones que tienen un efecto denigratorio, aunque no fuera la idea original. Para ser youtuber se requiere ser joven, bien parecido. Yo conozco una pila de youtubers que, digo, está bien que yo no decoro mucho, pero por favor. Excepción los vídeos de señoras con sus recetas técnicas. No digo ni quién me dijo esta serie de barbaridades, porque me pareció absurdo, pero es cierto. Es como que la discriminación de edades es la discriminación, la única que queda todavía legítima. Antes era la de los fumadores, pero como ya casi no hay fumadores, ya no puedo discriminarlos, señalarlos con el dedo. ¡Qué asco! Yo defendí a los fumadores muchos años después de dejar de fumar, por cierto. Pero es legítimo. Yo recuerdo a Carolina Vescanza diciendo, si solo los menores de 40 años votaran, Pablo Iglesias sería presidente. Pero tú tienes más de 40 años, chica, tú no hubieras votado. Si gran parte del apoyo de Pablo Iglesias eran precisamente aquellos viejos comunistas que se quedaron esperando la revolución que nunca llegó y están ahí en sus casas diciendo, a ver, ¿a qué hora viene la dictadura del proletariado? Y que cuando llegó Pablo Iglesias se le fueron todos juntos, por favor, gente del PSOE, donde yo ya saben que milito, sobre todo la gente mayor estaba muy entusiasmada con Pablo. Yo les decía, no, es peligrosísimo. Y todas las ideas populistas estas son horrorosas. Y alguna vez se enojaron conmigo un grupo de personas, todos ellos mayores que yo, por en una asamblea meterme con Palúsculo. Yo pertenezco a la generación que inventó la brecha generacional en cierta medida. Siempre ha habido este desprecio de los viejos a los jóvenes y este desprecio quizás no tan claro de los jóvenes a los viejos. Y pongo un caso, hay un escrito babilónico de tiempos de por allá donde los viejos se quejaban que los jóvenes hoy ya no tienen valores, los jóvenes ya no tienen respeto, ya no son como éramos nosotros en nuestros tiempos, lo cual es una chorrada monumental. Lo que a la gente parece que le pasa cuando llega a cierta edad es que carece de memoria. Pierde totalmente la memoria y se olvida de cómo éramos. Yo todavía miro hacia atrás, yo trato de no olvidarme de cómo era cuando era niño y cuando era joven. Y miro hacia atrás a veces y digo, pero ¿cómo estoy vivo yo? Y sí, se me murieron muchos compañeros en el camino. Por accidentes, por drogas, por alcohol, por atrabancados, por audaces. Qué milagro que yo estoy vivo, ¿no? Pero muchos viejos parecen olvidar realmente lo que eran cuando eran jóvenes. Entonces creen que en sus tiempos en sus tiempos no se sexaba y en sus tiempos todos se portaban bien y todos respetaban a sus mayores. Mentira,
mentira cochina. Pero es en el siglo XX, fundamentalmente en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece lo que se llama una cultura juvenil, es decir, un marco específico de comportamiento, de bienes culturales, principalmente la música, por supuesto, a través del rock, aunque ya había habido fenómenos así en el pasado, habían sido fragmentarios, que crea una cultura juvenil. Y una cultura juvenil que está obviamente a contracorriente de la cultura mayoritaria. Somos las primeras generaciones que tienen una idea de cultura juvenil y que fue fantástica. Además, evidentemente a mí me encanta haber pertenecido a esa generación, sobre todo porque la música que se vivió en aquel entonces tuvo unos niveles de creatividad asombrosos. Pero había frases que uno se alucinaba. A mí me pasaba. Una de las frases que se usaban, ya saben que la izquierda siempre le copia a los Estados Unidos, igual que la derecha, igual que el centro. Y entonces la frase era: no confíes en nadie mayor de 30 años. Y te lo decían, tú tenías 17, 18 años. Y yo decía, oye, pues que para mi desarrollo intelectual ha sido fundamental. Era Bertrand Russell, que es un señor que en aquel entonces tenía 98 años. Y decía yo, ¿cómo no confíes en los imbéciles? Pero como un señor de 98 años que piensa de manera tan brillante, hombre, yo sí confiaría antes que en muchos hippies de tercera categoría que tenía yo a mis alrededores, y algunos de los cuales se quedaron en las drogas, etcétera, etcétera. Entonces fuimos una primera generación que tiene una cultura propia, y esa cultura propia, evidentemente por motivos tribales, entra en confrontación con otras tribus también. Yo me acuerdo, y con gente de otras edades. Yo me acuerdo que así lo hacían. La radio se dedicaba a eso en México, por lo menos. Y ahora el programa de Creedence contra los Beatles. Y entonces vamos a ver quién vota más. Voten por Bad Moon Rising de Creedence o Hey Jude de los Beatles. Y entonces la gente votaba, pues esta la ganó Creedence. Y todo se establecía pues en términos de confrontación, lo cual es muy normal. Pero al final, verdadera falta de comunicación que yo nunca entendí. Es muy curioso. Yo de muy joven, la mayoría de mis amigos eran gente bastante mayor que yo, gente que hoy tiene 80 años y yo tengo 65. Yo nunca he negado mi edad, lo que niego es ser viejo, pero mi edad no la niego. Gente que hoy tiene 80, 85 años, que eran mis amigos. Me enseñaban música, y yo hablaba de política, y me metía en política, y etcétera. Con los años, la mayoría de mis amigos tienden a ser más bien jóvenes. Tengo amigos de 20, 30, 40 años y muy pocos amigos de mi generación, porque francamente no me encuentro con ellos, no checamos. Pero creo que tenemos un error en la idea, sobre todo, el desprecio a los jóvenes me parece profundamente estúpido, y el desprecio a los viejos también, pero por razones distintas. Y en España es terrible. La gente me preguntaba por qué me tenía yo el pelo. Yo me lo tenía porque le temía a la gerontofobia española. En España toda la culpa la tienen los viejos. Los viejos tienen que retirarse de sus trabajos para que los jóvenes puedan entrar. Y este truco es de lo más sucio del mundo. Es decir, nuestra sociedad no tiene que generar más empleos que permitan que los jóvenes entren al mercado laboral sin desplazar a otra parte de la población activa, sino que lo que tenemos que hacer es mantener exactamente el mismo conjunto, el mismo número de empleos, simple y sencillamente echar a una parte de la población para que la puedan ocupar los jóvenes. Si uno dijera hay que echar a los musulmanes para que los españoles puedan ocupar los puestos de trabajo, dirían ustedes es su fascista de Vox. Si uno dice hay que echar a las mujeres, que esto se decía en los años 50, 60, hay que extraer a las mujeres del mercado de trabajo para que los hombres puedan trabajar. A las mujeres se les decía no te damos empleo porque los hombres tienen que trabajar. Ocuparías el lugar de un señor que mantiene a su familia, y eso es terrible, ¿no? Esto se les decía, pero cuando se dice los jóvenes, los viejos tienen que dejar el mercado de trabajo, la televisión, la música, la literatura, la presentación de radio, el periodismo, para dar lugar a los jóvenes, eso sí no nos suena fascista. Pero a mí me suena exactamente igual de fascista. A mí me suena exactamente igual que el discurso de Vox, simplemente sustituyendo a dos sujetos, a los españoles por los jóvenes y a los musulmanes por los viejos. Y es un fenómeno muy, muy español, por cierto. El presidente de México en este momento es un tío que es mayor que yo. Mucha gente me dice, es que tú eres un viejo amargado. Ya, pero López Obrador es mayor que yo, no olvides eso.
los dos contendientes por la presidencia de los Estados Unidos son gente muy mayor, gente de 73, 77 años, si mal no recuerdo, por ahí va. La idea es, imagínense ustedes que Felipe González se presentara hoy en España como candidato a la presidencia, en vez de tener solo candidatos a la presidencia de 40 años. Sería un horror, la gente lo vería muy mal. ¿Cómo es posible? Hay que dejarle lugar a los jóvenes. Nuevamente, hay que dejarle lugar a los jóvenes. Creo que hay un fenómeno allí una última discriminación legítima que habría que abordar. Yo personalmente me rehúso. Cierto, los ancianos tienden a tener mayores problemas cognitivos, sí, pero no todos los tienen. Cierto, tienden a tener mayores problemas físicos, sí, pero no todos los tienen. Ahí tienen a Mick Jagger bailando cuando a las 2 semanas de que le cambiaron una válvula cardíaca, ¿no? Y aquel video era absolutamente alucinante. Tiene 78 años, estás en el sitio, no me hagas eso, 70 no, 70 y varios, no me acuerdo cuántos. O Bob Dylan, que acaba de sacar un disco absolutamente extraordinario a los 80 años. Algo estamos haciendo mal para que no estemos dialogando a nivel generacional, y eso a mí me parece todavía mucho más grave. Es decir, la emoción de la exclusión, de la simplificación de aquel está ocupando el lugar que me corresponde, que tiene, decíamos mucho de fascista, es preocupante, pero no tanto como el hecho de que se hayan roto muchos canales de comunicación. Y esos canales de comunicación son relevantísimos para crear una sociedad un poco más decente, porque las sociedades las crean todas las sociedades, ¿ves? No las crean los jóvenes, ni las crean los viejos, ni las crean las personas de 40 años o 43 años con 11 meses. Yo me acuerdo mucho, y perdón por estoy un poco divagando, pero todo va a lo mismo. Había una película espectacular de los años 60, 70, donde un chico de 20 años se lanzaba a la presidencia de los Estados Unidos y ganaba. Y lo primero que hacía era meter a todos los mayores de 30 años en campos de concentración y llenarlos de LSD para que no estuvieran molestando mientras ellos hacían fiestas, ¿no? Y las escenas de este chavo y sus amigos, de este chaval y sus amigos en la Casa Blanca decidiendo el futuro de los Estados Unidos eran de risa loca. Así era, así de absurdo. A ver si alguien se acuerda, díganlo en los comentarios si alguien se acuerda del nombre de esa película. Pero era absolutamente delirante, una película obviamente de serie B, pero que tenía un trasfondo de enfrentamiento generacional que a mí me parece, insisto, terriblemente peligroso, terriblemente dañino, terriblemente perjudicial para el desarrollo futuro de la sociedad. Bueno, una cosa que quería decirles, si se interrumpe el streaming hay que ir a la página de inicio del canal y ahí empezaremos otro. Están funcionando bien las cosas, he hecho pruebas, he estado días metida aquí en el estudio, mi familia me dice, oye, tú vives, ¿por qué no te vas a vivir al estudio y dejas de estar molestando y solo vienes a comer? Y sin embargo no hemos logrado que el streaming funcione como yo quiero. Entonces, igual vuelve a pasar que de pronto se congela el vídeo y tenemos que ir a la página de inicio del canal y allí vamos a empezar otro a nivel de segunda parte. Y por supuesto tengo que volver a pedir que si pueden apoyarnos con comentarios, con ideas, con sugerencias, con recomendaciones, avisándole a todo el mundo. Si les gusta el canal, recomiéndenselo a sus amigos. Si les parece horroroso, porque mucha gente que me comenta, ya lo he comentado, ¿no? Los que dicen, he visto 10 vídeos y todos son horribles, voy a seguirlos viendo, y tú eres bobo, tío. Si no les gusta el canal, recomiéndenselo a sus enemigos. El chiste es que tengamos más y más gente. Bueno, mientras hablo con ustedes, tengo aquí el New York Times, por cierto. De verdad, de verdad tengo el New York Times abierto. Seguimos en 253 votos electorales para Joseph Biden, 214 para Donald Trump y quedan 71 restantes. Si hay un cambio, lo veré aquí y podremos comentarlo. A ver, voy a pasar un poco por el chat, pero hay cosas que me preocupan del chat. Yo voy a tener que poner un moderador del chat, porque de pronto se pueden hablar de cosas que no tienen nada que ver, o contarme su vida.
Bueno, que hable de lo que se está liando en la calle en Estados Unidos. Todavía no está liándose nada en la calle, tranquilos. No hay miedo, hay miedo de guerra civil, sí, pero la forma de impulsarles, decir que va a haber, no ha pasado hasta ahora absolutamente nada. Eh, Trump va a decir que hubo fraude. Trump viene diciendo que hubo fraude desde las elecciones anteriores, cuando dijo que había habido millones de inmigrantes ilegales que habían votado. Y lleva más de un año preparando el terreno para decir que si pierde fue un fraude. Y alguien mencionaba hoy algo muy interesante. En la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles, cuando el dueño del periódico, este personaje basado en la figura de William Randolph Hearst, el dueño de periódicos amarillista y sensacionalista estadounidense, se lanza a la política, su periódico para la noche electoral prepara dos titulares. El primero es Kane gana, Kane triunfador en las elecciones, y el segundo es fraude electoral. Y es exactamente lo que estaba preparando Donald Trump desde hace un año. Tenemos un problema. Queremos analizar lo que está pasando de acuerdo a la información de las últimas 2 semanas. Mira, si no sigues bastante tiempo los procesos de un país determinado, y yo por muchas razones sigo el de Estados Unidos, no te puedes basar en lo que dicen los 3 tíos a los que invitó Ferreras a hablar en Arrojo Vivo, que son gente que tampoco tiene demasiada idea y que además todo lo leen en clave española. Al final Biden es el PSOE y Trump es el PP. No es cierto, no hay relación alguna. Y no tienen una visión profunda. Entonces, ahí les pediría que no trataran de analizarlo, que vayan en todo caso a fuentes un poco más fiables. Son los periódicos puertorriqueños que están en español. Hay otros medios en español, pero si es posible mejor a los medios en inglés, donde yo sigo actualizando obsesivamente el New York Times a ver si tenemos alguna buena noticia. Estoy a 20 cuadros, qué suerte, hace rato estaba a 17. A ver, ¿qué me dicen? Den like, sí, den like. Ponte alarma, ¿para qué? Para asustar a la gente. No queremos que hagas streaming desde la cárcel. No, yo no veo ninguna posibilidad de que me metan mucho a la cárcel. Solo me han detenido 2 veces. Una vez por protestar frente a la Embajada de Estados Unidos, el día que se fundó Greenpeace, por cierto. Pero éramos 7, que cupimos todos en una furgoneta de la policía, en una Julia, como les llamaban en México. ¿Y qué otra vez? Y por colarme ese mismo año, por colarme en la Villa Olímpica en México. Entonces me detuvieron, me dieron una cachetada y ya. No tenemos mayores problemas, no creo que tenga por qué tenerlos. ¿Qué escenario postelectoral ves en las elecciones de Estados Unidos? No tengo ni idea. Hay un fenómeno que sí hay que es bastante revelador. Trump luchó para que Fox News no le diera Michigan o Wisconsin, uno de los dos estados, a Biden. Que no dijera, mira, esto ya está, este arroz ya se coció, este asunto no va a cambiar, y decimos que Biden va a ganar este estado. Y las informaciones que yo he visto es que Trump llamó a Rupert Murdoch, que es el dueño del Sun y de Fox News y de una serie de cadenas de medios de comunicación de la ultraderecha del mundo. Rupert Murdoch además creo que es canadiense, australiano, no es australiano. Y le dijo, no pueden hacer esto, y Rupert Murdoch le dijo, sí, tenemos que hacerlo porque es así. El hecho de que Fox News no le esté comprando la narrativa a Donald Trump me parece muy, muy llamativo. Donald Trump va a hacer lo imposible por ganar las elecciones, por las buenas o por las malas. ¿Hasta dónde puede llegar con las malas? Es lo que yo tengo dudas. Hasta antier pensaba yo que podía llegar mucho más lejos. Pero no estoy viendo movimientos en el ejército, estoy viendo movimientos en el Partido Republicano diciendo que hay que respetarlo absolutamente todo, porque no estamos tan dispuestos como estaría Donald Trump a llevarnos el sistema, a destruir el sistema, a cargarnos el sistema estadounidense para que él sea presidente. Y allí probablemente los operativos de Biden están obviamente en comunicación con todo el mundo para decirles tampoco pasa absolutamente nada. Entonces el escenario postelectoral que se plantea es muy claro. Si Nevada y Arizona se van para Biden,
va a ser muy difícil que Donald Trump impugne los resultados de Nevada y Arizona por las cantidades que hay ahora, por lo grande pues de la diferencia de votos. Pensilvania, que aún no se ha decidido, está tan cerca que cualquiera de los dos candidatos puede exigir un recuento. Carolina del Norte es absolutamente para Donald Trump y creo que, no es tan claro en el otro estado que queda, que es Georgia. Y en Georgia en este momento la diferencia es de 13,000 votos a favor de Donald Trump, o sea que no está la situación como para garantizar que tenga Georgia como sí tiene otros. Creo que Biden va a ganar, porque los votos que se están contando ahora son votos por correo, son votos enviados desde el exterior, son votos expedidos anteriormente, y quienes votaron masivamente de manera temprana fueron demócratas. Esto se sabe con absoluta certeza. Quienes más se movilizaron y quien más para votar antes de la fecha, antes del 13 de noviembre, y quienes más se movilizaron para votar por correo fueron los demócratas. Y quien se movilizó para impedir el voto por correo, como está tratando ahora de impedir que se recuenten los votos, que se tengan en cuenta los votos por correo, fue precisamente Donald Trump. Entonces tenemos una idea muy clara de lo que contienen los sobres de los votos por correo, y es la posibilidad de que tenga Nevada y Arizona de manera clarísima Biden. Hay un elemento que es los Joint Chiefs of Staff, los jefes de los cuerpos militares de Estados Unidos, es decir, las fuerzas aéreas, ejército de tierra, ejército del mar y ahora la fuerza espacial que se le ocurrió a Donald Trump. Ellos no creo que se lanzaran a un golpe de Estado. Lo veo enormemente difícil porque existe un concepto de patriotismo y un concepto de aceptar aquello que hicieron los padres fundadores, aunque ahora muchas cosas sean absolutamente de modé, que me hace esperar que el ejército no iría. Y si el ejército no va, a los milicianos de Donald Trump, por muchas armas que tengan, que las tienen, que las han mostrado, que las han exhibido, que las han sacado y que han matado a algunas personas en los últimos meses, no son suficientes ni relevantes para algo más. Eso espero. Hay otra serie de escenarios que me parecen mucho peores, pero generalmente quien ve los escenarios peores es quien menos se juega en esos escenarios peores. No hay un grupo de personas que estén por perderlo todo, ni siquiera la base de Trump está luchando por algo más que sus ideas. No está luchando por comer, no está luchando porque no la maten, no está luchando por su empleo. Cuando uno lucha por sus ideas no está dispuesto a dar tiros generalmente. Cuando la gente se pone a dar tiros es porque realmente tiene pocas esperanzas de resolver las cosas de otro modo y ya ha perdido tanto que ya no tiene casi nada que perder. Y en ese sentido, no creo que en Estados Unidos, aunque pueda haber enfrentamientos como los que se han producido en Portland, sobre todo me parece, creo que es Portland, sí, en los últimos meses, últimos años, no creo que se vaya a desarrollar algo grave. Puedo estar obviamente totalmente equivocado, pese a que llevo tanto tiempo viendo. ¿Cree que el relevo político de los demócratas lo tomen los woke y la izquierda posmoderna? No lo sé. Tengo un problema, y un problema que se desarrolló recientemente. Quienes son críticos de los woke y de la izquierda posmoderna se están pasando del bando de Trump. Después del escándalo Sokal, hace poco hubo otro escándalo donde 3 personas, Peter Boghossian, James Lindsay y Dios mío, se me fue el nombre de ella, me van a matar. Bueno, 3 estudiosos estuvieron haciéndole fraudes al mundo del posmodernismo y del postestructuralismo con artículos absolutamente ridículos que estaban publicándose en las revistas. Era un caso Sokal repetido. A mí me parece muy relevante que se haga y estoy encantado de que se haga porque yo creo en una izquierda que es totalmente distinta de la izquierda postmoderna y de la izquierda woke. Pero James Lindsay en concreto hace 2 semanas decidió que él estaba del lado de Trump. Y dices, no, espera, hasta allí. Cuando tu crítica es tal que te pasas, cuando tu crítica a un extremismo ridículo es tal que te pasas a otro extremismo ridículo, chico, tú tienes un problema.
O sea, no estaba siendo, probablemente no estaba siendo del todo honesto en tu crítica desde el principio. Te creo más en la crítica al wokismo y a la izquierda posmoderna, al mismo tiempo que la crítica a la derecha que hace gente como Pinker, ¿no? Que Pinker, cuando lo escuchas hablar de economía, él es un egresado del anarquismo juvenil, cuando lo escuchas hablar de economía, resulta que está mucho más del lado de los socialdemócratas de lo que uno se podría imaginar. Eh, Creo que se necesita fomentar, y era lo que hablaba yo con José Ramón García en la entrevista que le hice, publicamos hace una semana. Creo que hay que potenciar la socialdemocracia como una opción de izquierda real, sólida, que le pare los pies a la izquierda woke y posmoderna, por lo menos en el resto del mundo. No creo que en el resto del mundo tengan la fuerza que están teniendo en los Estados Unidos, y es preocupante, por supuesto que es preocupante, porque son extremos que a la larga, primero que nada, no tienen un enorme recorrido. Es tan enormemente ridícula la posición woke que no 20, 30 años, pero puede hacer muchísimo daño en poco tiempo. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Luego, la cosa del virus es fácil, la gente es muy indisciplinada. No, ves, la cosa del virus es muy fácil, es lo peor que puedes decir. Una vez que dices la cosa del virus es fácil, todo lo que digas no vale. Porque no es fácil. La gente puede ser muy disciplinada y sin embargo se vino la segunda ola. Depende mucho de supercontagiadores, esto se ha analizado. Echarle la culpa a la gente, al alcalde, al presidente municipal, a Salvador Illa o a Fernando Simón es bobo y es tratar de simplificar una situación enormemente compleja. Ni siquiera conocemos bien el virus, ni siquiera conocemos bien los síntomas, ni siquiera conocemos bien los signos. Estamos inmersos en el descubrimiento y mientras descubrimos tratamos de luchar contra él según los datos que tenemos. Luego tenemos a la estúpida derecha diciendo, ves, es que primero dijeron que mascarillas no y ahora dijeron que mascarillas sí. Sí, porque antes había datos distintos y ahora hay otros datos. Porque parecía una cosa, pero resultó que los hechos eran otros y cuando los hechos cambian, la ciencia cambia su punto de vista. Pero aquí ellos prefieren a Iker Jiménez que lo dice todo y no dice nada, pero al final acierta. Si tú dices todo, mañana lloverá, mañana no lloverá. Y una vez que hemos dicho eso, yo ya acerté. Mañana puedo decir soy profeta. ¿Porque llovió? O porque no llovió. Así que no hay nada fácil en el virus, por favor. Pero ya me estoy saliendo de las elecciones de Estados Unidos, que quería dedicarle un poco más de tiempo y esperando, sinceramente, sigo actualizando el New York Times, pero nada, no dicen absolutamente nada nuevo. Desde hace 2 días están así. Acá en Argentina, dice Dante Pérez, tenemos una de las cuarentenas más largas del mundo y la gente se está desesperando para ir a trabajar. Es lo que se llama la fatiga de la pandemia. Ha pasado en las plagas y lo hemos sabido, lo ha pasado en todas las pandemias. Al principio te asustas, además generalmente las pandemias se presentan horrorosas. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia del SIDA, que se llegó a decir que las lágrimas contagiaban el SIDA, ¿no? Y que había un médico que había sido contagiado por lágrimas, no sé si era cierto o no, lo dudo muchísimo, pero hoy sabemos que las lágrimas no contagian el SIDA. Con el coronavirus tuvimos mucho cuidado con las superficies. Ahora parece que las superficies no son realmente el problema. Pensamos que eran las gotículas, pero aparte de las gotículas ahora se está hablando de aerosoles. Parece que hay evidencia sólida respecto de los aerosoles. Y la gente dice, mira, ya, se va a morir la gente de todos modos. No, pues venga, mira, pues si se van a morir, nos morimos. Pero mientras, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir adelante con la economía, tenemos que seguir adelante con la vida. Y la gente sigue adelante con la vida y quiere seguir adelante con la vida. Yo hacía un hilo de Twitter donde comentaba, por ejemplo, situaciones mucho más trágicas como una guerra. Cuando tú estás en una guerra, yo pienso en el Londres bombardeado por la Blitzkrieg alemana durante meses, y la gente se metía al metro a esperar que te pasaran los bombardeos y mientras hacía bailes abajo en el metro. ¿Por qué? Porque puedes estar aterrorizado un tiempo determinado. Después de ese tiempo determinado, tienes que retomar la vida normal o enloqueces. En los campos de concentración,
Los campos de trabajo nazis, la gente se enamoraba y la gente hacía grupos de amigos y grupos de enemigos y trataba de vivir, de crear una normalidad. En las prisiones se crea esa necesidad de normalidad. El ser humano tiende a ese conservadurismo clase mediero, absolutamente legítimo por otra parte. Y creo que con la pandemia obviamente pasa eso cuando nos acercamos ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9 meses es un parto. Y además tenemos por delante el hecho que 2021 no parece mejor. Hay una gran cantidad de personas que viven en la América rural o en zonas donde se desarrollan industrialmente rápido por petróleo, pero dejó las creencias. No. Y el problema no son las creencias. El problema, y es un problema de yo no creo que los demócratas sean exactamente de izquierda, no es un partido, son derecha light, son derecha socialmente consciente, pues no son izquierda. Pero algo que han hecho los demócratas y que ha hecho la izquierda en general, la izquierda, me refiero sobre todo a la izquierda electoralmente viable, la socialdemócrata, pero también la izquierda divina que llama mi amigo Monchu. Un error que hemos tenido todos es despreciar ciertas preocupaciones. Y cuando esas preocupaciones las desprecias, viene el populismo de derecha y las retoma. Pongo un ejemplo. Si hay conflictos con grupos de inmigrantes, lo que no puedes decir es no hay conflictos con grupos de inmigrantes, ni puedes decir no, el único conflicto es que la gente es racista contra los inmigrantes. Bueno, no, mira, en algunos casos las comunidades inmigrantes pueden entrar en conflicto con las comunidades receptoras. Y en ese caso lo que se necesita es una aproximación sólida, firme, de izquierda, pero clara y entendiendo las reclamaciones de la gente, al mismo tiempo que se mantiene la solidaridad con los inmigrantes, para encontrar soluciones que eliminen el problema. La derecha te dice echa a los inmigrantes al mar, pero hay una izquierda que te está diciendo no, eso pasa, eso déjalo, no hay que hacerle caso, solo son racistas. No, hay conflictos reales. Hay conflictos reales en la América rural que fue abandonada, hay conflictos reales en la España vaciada, que la izquierda está abordando con una tibieza o con un infantilismo o simplemente no abordando, que representa un problema. Entonces la gente se va al populista más cercano, sea de izquierda o sea de derecha. Cuando la izquierda posibilista cierra los ojos a preocupaciones reales de su gente, porque esas preocupaciones resultan ideológicamente incómodas, porque pasa, pues está cometiendo un error gravísimo. Y creo, los demócratas cometieron ese error, y en España el PSOE lo ha cometido. Dentro del PSOE lo hemos hablado, de que cuando gobiernas se te olvida la vinculación del partido con la sociedad, porque tú eres gobierno y tu vinculación con la sociedad se da mediante tus acciones de gobierno. Magnífico, eres un buen gestor, le resuelves las cosas a las asociaciones de vecinos, como alcalde, como concejal, como presidente de la comunidad autónoma, whatever. Y el día que pierdes las elecciones no tienes vínculos con la sociedad. Has roto aquellos vínculos de militancia política que eran fundamentales para informarte, saber cuáles son los problemas de la sociedad en la que te desarrollas y por lo tanto diseñar soluciones que sean eficaces. Y ese es realmente el trabajo político, no dar discursos bonitos como creen algunos que solo dan discursos bonitos. A ver, Trump está arrasando por la América profunda, sí, pero sigo sin entender por qué de todos modos. O sea, creo que se están agarrando un clavo ardiendo, pero tú no puedes tener una persona que mienta tanto, que vaya en contra de la moral religiosa de los Estados Unidos, esa moral religiosa con la que casi destrozaron a Clinton. Un tipo que es un ladrón, un tipo que es un sujeto perseguido por la ley, un mal empresario, un empresario pésimo. Hacer que quebrar casinos es una hazaña de verdad de pésima gestión. Y votar por él, probablemente porque te han hecho creer que de veras Joe Biden es comunista, lo cual es absolutamente de locura, pero no. Hay muchas explicaciones más y yo he tratado de ausentar algunas que tampoco son todas las explicaciones, pero creo que es parte del problema que tenemos en la derecha. Entiendo que a usted no le guste Pablo Iglesias. Nada, si no me has leído todos los artículos que he escrito los últimos 5 años sobre Podemos y Pablo Iglesias, todavía no lo entiendes. Pero creo que su apreciación sobre sus votantes es errónea.
15M, las primeras europeas estadísticamente fueron de muchos jóvenes. Sí, sí, claro que estadísticamente fueron de muchos jóvenes porque el reclamo fue esencialmente hacia los jóvenes, pero eso no quita que toda la vieja guardia comunista estuviera fascinada con Pablo Iglesias al grado de entregarle Izquierda Unida, al grado de entregarle Izquierda Unida con todos los partidos que la conforman, que son fundamentalmente el Partido Comunista Español. ¿Cómo no van a estar encantados con él si prometía aquello que habían estado esperando tanto tiempo? Claro que los votantes eran mayoritariamente jóvenes. El 15M se armó y no lo armó Podemos. Esto hay que recordarlo porque Podemos ahora se apunta. Claro, es que somos el resultado del 15M. No, mira, el 15M tenemos identificado a quien lo armó, lo he contado en mis blogs. Está identificado qué grupos, sobre todo de izquierda anticapitalista, armaron el 15M. ¿Y armaron el 15M contra quién? ¿Contra la derecha de este país? No, lo armaron contra José Luis Rodríguez Zapatero y nos dieron 10 años de Rajoy, un poco menos de 10 años de Rajoy. O sea, el 15M, su logro fundamental fue devolver al PP al poder y que el PP arrasara con una serie de logros y de políticas e instituciones que se habían generado durante los gobiernos socialistas. Ese es el 15M. Claro que se llevan a los jóvenes al baile, por supuesto. Es lo que saben hacer. Vayan ustedes a ver los videos cuando escracharon a Rosa Díez, porque Rosa Díez todavía era medio persona, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, y cómo Iglesias desde atrás, él sin sacar la cara, miraba y hacía y ordenaba y les decía, y allí estaba corriendo Íñigo Errejón diciendo, ¿qué hacemos, jefe? ¿A quién le digo cosas feas, jefe? Tú dile cosas feas a aquel. Entonces iba Íñigo Errejón, le decía cosas feas a uno y tomaba la cafetería de Ciencias Políticas de la Complutense como gran acción revolucionaria. Está el video de Errejón tomando la cafetería. Esa es una acción revolucionaria para ellos. Entonces, claro, la mayoría de los votantes jóvenes eran jóvenes a los que el Partido Socialista además no ha sabido conectar con ellos. Lo reconozco abiertamente y lo reconocen los chicos de Juventudes Socialistas. Pero había una gran cantidad de gente mayor, porque ninguno de los fundadores de Podemos es un chaval. Decía yo, Carolina Vescanza es mayor que los 40 años que quería para votar, sí, pero más pasados los 50 está Monedero y algunos otros que ya echaron, y por supuesto su gran ideólogo Verstringe, que tiene, creo que mi edad, por allí, ¿no? El del Islam revolucionario. Entonces, quienes forman y quienes montan Podemos no son chavales de 20 años con los ojos llenos de estrellas y soñando legítimamente con un país mejor para todos. Son viejos cuadros del comunismo que se encontraron una forma nueva de actuar, que fue la forma del populismo. ¿Qué es el populismo que se está usando en todo el mundo? Vean por favor mi video sobre populismo, donde hablo de por qué hay populismo de izquierda y de derecha, porque es una herramienta muy útil. Yo te digo todo lo que quieres oír. El populismo es lo mismo que la charlatanería de la salud o la charlatanería de lo paranormal, la charlatanería de los ovnis, la charlatanería de la estafa y del timo, decirle a la gente lo que quiere oír y luego no darle nada de lo que se le ha prometido. Pero quizás, eso sí, comprarse una casa. A ver. Contar su vida, mejor, menos. Me dice Marcus, la conversación generacional es difícil cuando tus propios abuelos no usan celular ni están abiertos a que tengan diferentes opiniones políticas o creencias, de acuerdo. El problema es que no todos los viejos son tus abuelos. Es la falacia de composición, es la que crea todos los estereotipos. Hay inmigrantes que roban. Hay inmigrantes que roban, absolutamente. Por lo tanto, todos los inmigrantes roban. Esa es la falacia de composición de Vox. Es decir, tenemos inmigrantes que roban porque la media de gente que en todo grupo humano habrá gente que roba y los inmigrantes no vinieron del cielo.
Pero eso no hace que todos los inmigrantes sean así. El hecho de que alguna persona de un grupo determinado se comporte de tal manera no significa que todos se comporten igual. Y lo que no podemos hacer es, si tenemos abuelos que están verdaderamente escacharrados, que puede pasar y se entiende, porque además son abuelos de la España de Franco. Yo tenía 25 años cuando murió Franco. Yo tenía 20 años cuando murió Franco. Yo me había formado con el exilio español, con la mejor gente, con los Tagüeña, con Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, con Horacio García, con Tomás Bilbao, con gente de ciencia y de pensamiento progresista. Mientras que tus abuelos probablemente se formaron con los profesores que dejaba que Franco que funcionaran. El 39% de los catedráticos españoles salieron de España después de la Guerra Civil. 39%, 4 de cada 10 catedráticos españoles. Y muchos otros no volvieron a dar clase jamás en su vida. Entonces se entiende que los abuelos aquí en gran medida estén alejados de la tecnología, estén viviendo. El abuelo de mi chica acaba de morir a los 97 años y todavía les daba a miedo a los abuelos hablar de ciertos temas en voz alta en una sidrería, porque qué tal que te escuchaban, porque estaban teniendo miedo de los espías de Franco, porque así vivieron toda su vida. Pero hay gente como Borrell y hay gente como Guerra y hay gente de todo tipo que pese a tener esa edad no está en esas condiciones. Entonces esas generalizaciones son precisamente la esencia de todas las discriminaciones grupales identitarias de las que tenemos que huir si tratamos de ser personas racionales. A ver, sí, leo cosas sobre el rey que no vienen al caso y pues palabrotas no, porque YouTube luego me perjudica los vídeos. ¿Cuál ha sido, en su opinión, el mejor presidente de Estados Unidos? Pues probablemente Lincoln, porque por lo menos era un tipo coherente. Lincoln era tremendamente coherente y lo digo en su relación con México. Él como senador se opuso a la guerra de Estados Unidos con México, por una guerra claramente de rapiña, la de 1847-48, y fue un hombre que me promovió, primero que nada, hizo la guerra civil y luego promovió la emancipación de los negros, pese a que no estaba convencida de ella, simplemente se dio cuenta que era lo mejor. Y es mucho mejor actuar según lo correcto que siendo simplemente sintiéndote bueno, ¿no? Lucas Núñez, ¿qué tal que te bloqueo? ¿Te parece bien? Bueno, pues de momento te ponemos en espera, porque comentarios así no me los trago yo. No volveré a comentar entonces, saludos. No, a ver, Marcos, nadie dijo que no volvieras a comentar, solamente alguna persona buena puede llegar a ser presidente, o ser bueno no es compatible con el poder. Yo creo que sí es compatible, pero lo hablaba yo con Monchu. Hemos dicho que todos los políticos son malos y por lo tanto todos son ladrones y por lo tanto solo los ladrones entran en política. Y cuando tú le cuentas eso a toda la gente buena no quiere entrar en política. La gente que entra en política pues, son ladrones. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende si no le has dicho a los jóvenes, a los más valiosos, a los más inteligentes, a los de las mejores notas, a los más honestos, a los más comprometidos, que ser político es una forma legítima de representar y ayudar a tu sociedad? Si les has dicho lo contrario, van a actuar a nivel de lo contrario, ¿no? No tengo idea esto. Que una minoría de hombres transgénero puedan quedar embarazados sirve para proclamar y generalizar los hombres también se embarazan. No, algunos hombres también se embarazan. No, cosa que no ha pasado hasta la fecha. Algunos hombres también se embarazan. So what? Es decir, tratar de encontrar grandes significados en pequeñas cosas que son además totalmente excepcionales, no le veo yo mayor utilidad. Es interesante estudiar las excepciones, pero no olvidemos que las leyes se hacen para lo general. Lo que se interpreta luego son las excepciones en los tribunales y sobre todo en los tribunales se interpretan, pero las leyes se hacen para la generalidad, porque si haces leyes para cada particularidad no acabas nunca. Esta convención sobre el fraude alucinante.
¿Ha logrado contactar con el doctor Lascano? Sí, he logrado contactar con el doctor Lascano y tendremos noticias sobre una posible entrevista con el doctor Lascano en los próximos días. ¿Crees que los países que en sus elecciones favorecen el bipartidismo son menos democráticos o por el contrario no crees que el oligopolio político tenga que ver con la calidad democrática de un país? Pues que los países no deciden. Los países son una abstracción. Quien decide es la gente. Cuando la gente vota por dos partidos y se niega a votar mayoritariamente por los libertarianos o por los verdes en Estados Unidos, que están mal los votantes. Son tontos los votantes. No es que un país decida ser bipartidista, es que el bipartidismo o se da como, o la sociedad que vota lo ve como una opción correcta o no lo ve como una opción correcta. Un problema del parlamentarismo precisamente es que se puede disgregar tanto la opinión que puedes congelar y paralizar cualquier gobierno. Lo hemos visto en Bélgica, lo hemos visto en Israel, donde por tener el apoyo de los partidos religiosos más despreciables, se establecen políticas que son contrarias a la opinión mayoritaria. Pero los partidos de derecha, por hacerse con esos votos, con ese parlamentario 2 de los ultraortodoxos religiosos fascistas, hacen cosas que no deberían. Yo por eso creo más en una segunda vuelta y creo en las mayorías claras, ¿no? ¿Cómo sería una presidencia de Nancy Pelosi? No tengo idea. ¿Cómo se sabe que quienes votaron por correo fueron demócratas? Pregunto con honestidad, ¿eso cómo se mide o cómo se sabe? Porque la mayoría de los que se movieron en favor del voto fueron demócratas. Quienes estuvieron promoviendo el voto anterior, vota antes, vota temprano, manda tu voto por correo, no dejes de votar por el solo hecho de que no puedes ir el 3 de noviembre, era gente que favorecía a Biden y la gente a su alrededor que podía recibir ese mensaje, pues obviamente era gente favorable a Biden. Bueno, déjenme pasar un poco, y estamos, es que claro, se me va el tiempo, son las 9, nos quedan 45, 50 minutos, el New York Times no se mueve, pero quiero comentar algunas cosas que hemos recibido en nuestro correo, el Rey va desnudo, cosas que sabemos, rvdsqs@gmail.com. Y Sascon me dice que quería preguntarte qué opinas sobre los programas sobre el coronavirus que está haciendo el trilero de Iker Jiménez. Ojo, lo de trilero no lo he dicho yo, me lo ha dicho Isascon y tengo el correo electrónico para demostrar que fue ella, Sí, porque luego, acuérdense que a mí Iker Jiménez me manda gente a visitarme. Hola, vengo a saludar. Ay, hola, ¿cómo estás? Y digo eso porque nunca nos quedó claro por qué quería el abogado de Iker Jiménez cuando me buscó, pero bueno. A ver, Iker Jiménez ha decidido dejar el misterio, por lo menos temporalmente, porque ahora dice que yo tenía razón. Bueno, yo y todos los que lo hemos criticado en los últimos 20 años. Que es que ahí no hay nada. Cuando él decía, tenemos 99% de certeza de tener un fantasma, y yo decía, no, ahí no hay fantasma. Entonces se enfurecían conmigo y ahora están diciendo, no es que no había fantasma, nunca hemos tenido pruebas de un fantasma. Han tenido gente que ha dicho que ha visto millones de fantasmas. Pero ahora resulta que Iker Jiménez dice que, pues, que nunca encontraron un fantasma. Nunca hubo telepatía, nunca hubo telequinesis, nunca hubo nada extraño. Todo era una ilusión. Me parece alucinante. Pues que ha encontrado otro filón. Y ese filón es efectivamente el coronavirus y para allá lo empujó Telecinco, que finalmente es la que decide, es una televisión basura por excelencia de este país, y no va a producir algo que no sea televisión basura, a ver si nos entendemos. Entonces, lo que está, no he visto los programas porque me provoca ya un rechazo visceral, lo siento, la presencia, la figura de Jiménez, pero lo que parece estar haciendo es lo que sabemos que suele hacer, es decir, le da voz a distintas personas para que digan distintas cosas, luego le da más importancia a unos que a otros, pero al final él se lava las manos diciendo que él no se comprometió a nada, él no dijo nada. El caso, por ejemplo, es el caso de la falsa viróloga, la oftalmóloga china,
a la que ha presentado con un estudio que se ha sido demolido por todos los científicos en cuyas manos ha caído. Un estudio que además no fue revisado por pares, que no se publicó en una revista de impacto, un estudio financiado por el ideólogo e impulsor y financiador del nazismo mundial, que es Steve Bannon, que es igual asesor de Le Pen, que de Vox, que de Trump, que de cualquier derechista de novena categoría que ustedes conozcan. Él fue el que le pagó el estudio, a la viróloga, a la oftalmóloga china. Y Jiménez podrá decir, oye, pues que aparte de ella, yo tenía otras personas que dijeron que estaba chiflada. Ya, pero lo que promoviste como tu gran exclusiva, que no era exclusiva, pero esta mujer ha hablado con quien se le ha puesto a tiro, fue a esta mujer. Es un truco, otra vez, del periodismo falso. El periodismo falso es aquel que te presenta dos puntos de vista. Cuando te presenta dos puntos de vista todavía es válido. Pero cuando te presenta dos visiones de los hechos radicalmente diferentes, lo que tú tienes que hacer como periodista es ir a los hechos. Si a mí alguien me dice que... El ejemplo, voy al ejemplo simple. Si alguien me dice que está lloviendo y otro dice que no está lloviendo, mi función como periodista no es presentarles a ustedes, miren, aquí uno que dice que llueve y otro dice que no llueve, ustedes decidan. Fórmense su propia opinión, tengan la mente abierta, ustedes tienen suficiente criterio como para saber si llueve o no llueve. No, mira, como periodista lo que tienes que hacer es ir a la ventana, ver si está lloviendo o no está lloviendo, y entonces decir, este miente y este dice la verdad. Y esto en ciencia es fundamental. Cuando tú cubres alguna barbaridad de Josep Pamias, como lo he hecho yo, lo que haces es ir a los datos y decir, mira, este señor dice esto, otro señor dice esto otro, pero este miente por esto y 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 esto. Y tienes todos los datos que te dicen, él miente por esto. Pero Iker Jiménez eso nunca lo hace. Entonces me parece gravísimo. Clark Wolf, que anda por aquí también, muy preguntón. ¿Ha leído Pedro Páramo algo de la obra de Juan Rulfo? Leí algunos cuentos del Llano en Llamas. Creo que Pedro Páramo nunca lo leí. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo siempre desprecié mucho la literatura de la tierra, pero vamos a explicar por qué. Yo fui uno de los fundadores de la moderna ciencia ficción mexicana, de la ciencia ficción mexicana de los años 70-80, de la recuperación de la ciencia ficción mexicana que antes había hecho en los años 60 un poco y luego había prácticamente desaparecido, con René Rebetés y con Manu Dorbier y otra serie de personas. Entonces cuando llego yo junto con Chavarría y con El Lobo y con Zárate, pues los mejores narradores de México, etc., nos enfrentamos a que había que contar historias de ejidos e historias de campesinos e historias de la Revolución Mexicana. Pero esa era la literatura de corriente principal en México en aquellos momentos. Y nos rebelamos contra ella y el principal, por supuesto, representante de ese tipo de literatura pues era Juan Rulfo. Luego además te enteras de que tuvo mucho que ver ahí otro escritor metiendo mano, no me acuerdo su nombre ahora, y que pues, escribió 2 libros en su vida y lo vivió de ellos. En mí, todo eso me parece como poco entusiasmante. Pese a sus críticas al desfase del diccionario de la RAE, ¿qué opina de sus gramáticas, ortografías y manuales de estilo? ¿Con todo pueden contarse como referencias o no? No. A ver, la última que se marcó como gramática, me acuerdo, la Real Academia, fue decir que chilango era el gentilicio de la gente de la Ciudad de México. No es un gentilicio, es un apodo. Dicen lo que sea, sin ningún rigor. Entonces, cuando una gran parte de la obra es correcta, pero hay una parte que es totalmente incorrecta y no sabes cuál es cuál porque no tienes un marco de referencia, toda la obra te resulta poco útil. Toda la obra te resulta poco útil. Hace poco me encontré otro de estos, ya no me acuerdo cuál es, pero otra de esas definiciones de la RAE que dices, no es normal. No es para nada normal que alguien en el siglo XXI tenga esto en un diccionario sin que se le caiga la cara de vergüenza. Yo creo e insisto que la RAE debería desaparecer y debería formarse un organismo internacional de profesionales de la lexicografía, la lingüística y el idioma que se encargaran de hacer la gramática, la ortografía y el diccionario que nos merecemos en el español. Bueno, esto no, a ver, dice, he observado que mucha gente cambia de opinión, nunca cambia de opinión ni considera otra perspectiva sin que su líder de opinión lo exprese antes. Esto ha pasado toda la historia, ¿eh? Yo estoy temiendo que, por ejemplo, la ciencia se vuelva cosa de retórica, confianza subjetiva y simpatías políticas en lugar de hechos. Nah.
No, la ciencia no se puede presentar así, se puede vender así, pero no, es imposible que ocurra. ¿Por qué? Pues esto es una mentira patente, como la viróloga, la oftalmóloga china disfrazada de viróloga de Jiménez, pues van a llegar montones de científicos a decirte mientes y a demostrar que mientes. Entonces, cuando una persona, el problema es que cuando una persona tiene creencias profundas, como la que tú mencionas, que niega la llegada de la luna, pues, lo que tiene es una creencia. Y es una creencia a la que no llegó analizando los hechos y por lo tanto no va a abandonarla analizando los hechos, salvo casos muy excepcionales. Quien compra una creencia se queda en ella. Se sigue viendo bien el streaming, ¿verdad? Soy Íñigo de A Coruña, Íñigo, hola. ¿Cree que el Partido Republicano de los Estados Unidos, por sus posiciones en temas como la sanidad, el aborto, la regulación de las armas y la religión, debería ser considerado un partido de extrema derecha en vez de un partido conservador? Por algunas de esas cosas, sí. Creo que la derecha en temas como la sanidad, el aborto, está más o menos igual en todo el mundo. Es decir, cree en la sanidad privada, niega a la mujer el derecho de tomar una decisión sobre algo tan difícil como el aborto. Quiero hacer un video, otro video nuevo sobre el aborto. Sobre la regulación de las armas, es que Estados Unidos es absolutamente excepcional. Hay otros países con igual cantidad de armas que no se matan tanto, por lo tanto hay que analizarlo casuísticamente. Y la religión, generalmente la derecha está embarcada en la religión. En Europa la derecha es demócrata cristiana. O sea, es demócrata cristiana, pero la palabra cristiana está allí y no se le ha quitado ni al PP ni a ninguno de los partidos de la derecha europea. Algunos más extremistas que otros, y la derecha extrema pues es religiosamente extremista. Entonces, el problema del Partido Republicano es que se ha convertido en una secta que ha abandonado toda pretensión de respeto a la democracia y a las instituciones. Y eso sí te ubica en la extrema derecha, como Vox. Vox es un partido que accede a las instituciones, pero para destruirlas. Y Podemos en cierta medida anda por allí también. Es decir, cuando tienes como único objetivo la conservación del poder para llevar a cabo políticas que sabes impopulares, te has pasado al extremismo, porque estás favoreciendo una dictadura. Muchos comentaristas en Estados Unidos han dicho que lo que se ha ido desarrollando es una tiranía de Donald Trump, donde el Partido Republicano le permite hacer todo lo que quiere y mentir y caer en ridículos totales, siempre y cuando al mismo tiempo le permita ir haciendo los cambios que quiere hacer dentro de la sociedad estadounidense para fortalecer el racismo, para reducir el poder que han adquirido las mujeres, para volver a meter en el armario a los heterosexuales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para evitar que haya avances en el sindicalismo y en los derechos de los trabajadores. Ha crecido la riqueza en Estados Unidos, pero no ha crecido la distribución de la riqueza, y eso es lamentable. Y por eso me voy a saltar uno de Tony Luis, porque Oscar Alejandro Arenas me dice: ¿qué opinión tienes de Matt Ridley? No tengo muchas informaciones sobre él. ¿Cuál es tu opinión de la globalización? Esto lo comentaba yo también con Moncho. Vean la entrevista que hice con José Ramón, porque me parece revelador allí. La globalización era un sistema, una visión, un producto de una visión absolutamente liberal, donde el Estado no debe impedir el libre tránsito de las mercancías, no debe haber aranceles, no debe haber impuestos, debe haber un libre comercio totalmente abierto que libere totalmente el mercado, que permita el libre flujo de las mercancías y del capital financiero, porque eso es bueno, sobre todo para el capital financiero y para las empresas, aunque también tiene ventajas para los consumidores, algunas, pero afecta negativamente a grandes sectores de la sociedad, y claro, nunca se tomaron las precauciones necesarias para que esos sectores de la sociedad no resultaran afectados, los que compiten contra las empresas globalizadas, etcétera, la pequeña empresa, el pequeño comercio, los trabajadores que quedan bastante más desprotegidos porque algunas disposiciones de libre comercio quitan derechos laborales, etcétera. Bueno, así empezó la globalización en los años 70, 80. Esa era la idea. Y se impuso a través del neoliberalismo, que no es tampoco no hay ningún país que sea 100% neoliberal, y México no era un país neoliberal, por más que se los quiera contar López Obrador, tenía rasgos neoliberales, por supuesto, pero el neoliberalismo no es un sistema político, es un sistema de organización social, es solamente una visión económica, que tiene consecuencias sociales y tal, como digo en mi video sobre el neoliberalismo,
pero esencialmente no es un proyecto consolidado y sólido como pueden ser otros. Bueno, así arranca, pero resulta que se les sale de las manos. La globalización se les salió completamente de las manos. La Unión Europea se convierte de pronto en una fuerza enormemente poderosa que le planta cara a otras potencias. Esa Unión Europea, esa Europa que había estado en guerra miles de años y que de pronto pasa 75 años sin guerras y fortaleciéndose económicamente y empobrecida, cada vez menos empobrecida. Resulta que además, para poder llevar a cabo todas estas logros de las empresas y del comercio y del capital financiero trasladándose, tú necesitas más mano de obra, y esa mano de obra muchas veces la puedes ir a buscar a China, pero otras veces te la traes o vienes sola en forma de inmigrantes. Y entonces vienen una serie de nuevos desafíos a las sociedades que favorecen a las posiciones progresistas. Así que la globalización, que era la gran arma de la derecha, se convierte de pronto en una gran oportunidad para las visiones sociales progresistas. Y entonces la derecha se vuelve antiglobalizadora, y entonces hace el Brexit, y entonces Donald Trump empieza a ponerle aranceles a todo el mundo y trata de construir una cúpula, un domo de fuerza alrededor de Estados Unidos para que no entre todo eso que viene de fuera, porque afuera está el mal. Todo lo que no quería la derecha se empezó a hacer realidad con la globalización. El libre flujo de las mercancías provocó el libre flujo de las ideas, y el libre flujo de las ideas es horroroso para muchas personas. Yo siento que no hemos aprovechado como deberíamos la globalización, creo que deberíamos hacerlo aún más intensamente, pero en el fondo creo que es beneficiosa. Y finalmente, ¿qué pienso de Thomas Piketty? Porque tiene que ver con lo que decíamos antes. Thomas Piketty ha hecho un análisis, yo tampoco estoy muy empapado con Thomas Piketty, pero tengo alguna idea de que su elemento fundamental de análisis es la desigualdad. Pero tiene un problema el análisis de la desigualdad que siempre me parece que se olvida, y se olvida mucho con el índice Gini, por ejemplo. Y es que la desigualdad no tiene un significado real. Es decir, si toda la población tiene un Lamborghini, pero un 10% de la población tiene cada uno 60 Lamborghinis, hay una enorme desigualdad. 60 veces más recursos que los más pobres. Pero los pobres no son pobres, tienen un Lamborghini y lo necesario para tener, mantener y disfrutar un Lamborghini, se entiende. Es decir, la separación entre los ricos y los pobres no es una medida de qué tan mal están los pobres. Ahí se utilizan otras mediciones, y creo que se deben utilizar otras mediciones para determinar cuánto se puede mejorar o cuánto se debe mejorar la vida de las grandes mayorías para que sea una vida digna. Lo decíamos Moncho y yo, perdón, estoy volviendo a la entrevista porque creo que manejamos muchos temas de la socialdemocracia que son importantes. A mí no me importa que haya ricos, yo lo que quiero es que no haya pobres. Si todo el mundo come razonablemente lo que quiere y de cuando en cuando se da lujos, a mí no me importa que uno coma langosta todos los días. La desigualdad puede ser enorme, pero el piso de abajo desde el que se mide la desigualdad no es la miseria, no es el hambre, no es la degradación, no es la humillación, no es la marginalidad, no es la falta de educación, no es el vivir en la calle, no es la delincuencia, no es la degradación humana de la pobreza absoluta. Si yo puedo tener un país de gente, una sociedad de gente que vive dignamente, me importa un pito que haya gente ridículamente rica que se ponga oro en sus casas, como hace con un gusto exquisitamente malo Donald Trump. ¿Qué opino de varias cosas argentinas? Y no opino nada de Argentina, sé muy poco de Argentina, yo la verdad. ¿Qué o cuáles economistas representan a la socialdemocracia? Pues empiezan por Keynes. Pero me pides algunos libros, y yo he leído pocos libros, me he formado más en la teoría cotidiana y en la teoría de la internacional socialista, pero en inglés está Social Democracy After the Cold War, la socialdemocracia después de la Guerra Fría, de Brian Evans e Ingo Schmitz, luego los voy a poner en la descripción. The Future of Socialism, el futuro del socialismo, de Anthony Crosland, Larga vida a la socialdemocracia, de Borja Barragué,
y como constantemente se habla, no se define la socialdemocracia, pero se le ubica en crisis continuamente. La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis? De Ignacio Urquizo, que es uno de los jóvenes pensadores socialistas que me parecen más importantes. Vamos a ver un poco de esto, de chat. A ver, diálogos tienen ustedes. Entonces, el Tea Party tiene el control del GOP. No, el Tea Party fue absorbido por el GOP, pero el Tea Party ya no existe como tal. Ya todo el Partido Republicano ha asumido los principios esenciales del Tea Party. A ver, eso es interesante. El apoyo tan grande a Trump en las elecciones es una derrota para las corrientes progresistas como Black Lives Matter, el lobby LGBT, la ideología de género, el movimiento feminista. Pues es que yo no creo que sean corrientes progresistas. A ver, Black Lives Matter es un movimiento genérico antirracista. El problema es que hay una organización concreta que se tomó el nombre y se lo puso y dijo, yo soy Black Lives Matter. No lo son, no representan a todos los que usan el lema de Black Lives Matter. Y algunos no son progresistas. El lobby LGBT no existe. Es que no existe, como no existe la ideología de género. Y el movimiento feminista, como lo he comentado en muchas ocasiones, tampoco existe como tal. Hay diversos movimientos feministas, algunos de los cuales son enormemente respetables, algunos de los cuales han tenido logros importantísimos para las mujeres, que han cambiado la realidad en estos 100 años de una manera espectacular. Aunque falte mucho por andar, lo que se han dado es maravilloso. Pero el progresismo es otra cosa. El progresismo implica el progreso social, económico y político de las grandes mayorías en la medida en que estén desprotegidas en lo social, lo político y lo económico. Eso es ser progresista. No hay un lobby LGTB. Yo no soy LGTB, pero he defendido siempre los derechos esenciales de las personas heterosexuales para hacer de su vida lo que quieran y no ser discriminados por ser quienes son. Eso es progresismo. Algunas teorías, como las teorías queer o las teorías nacidas del postestructuralismo, del posmodernismo, no son ni representativas y a mis ojos ni siquiera son progresistas. Así que no, creo que el error está en otro lado. Creo que el error está en la atención que se le presta a los problemas de la gente. Ya lo dije. El manejo de Elena Álvarez Bulla al frente del CONACYT ha sido desastroso, debería dejar el cargo de inmediato, no es pregunta y no lo va a dejar, el presidente está encantadísimo con ella. El problema no son los inmigrantes, sino los países que nunca se prepararon para absorber la migración inevitable. Es que nadie sabía que era inevitable, ningún país se ha preparado nunca para la migración. Esa se da, luego la enfrentas. Y todas las historias de los grandes movimientos migratorios son así. ¿Cómo se iba a preparar México para recibir un montón de sirio-libaneses en los años 40? No había forma de saberlo. O armenios después del genocidio armenio, que llegaron un montón de armenios a México. O chinos después de la guerra de Mao Zedong. Llegaron los padres de muchos amigos míos de origen chino. No, las sociedades no se pueden preparar para cosas que no saben que van a ocurrir. Y pasa con la pandemia igual, no estoy comparando para nada. Pero tú puedes prepararte para ciertas cosas, deja poner lo que se vea. Tú puedes prepararte para ciertas cosas, pero la realidad siempre te va a rebasar por la derecha. Esto es inevitable. Estoy saltando gente, sí, perdónenme. A mí casi me botan del aula por decir que el socialismo no funciona. Pues hacen bien, porque el socialismo funciona. Ve todos los países donde ha habido gobiernos socialdemócratas, donde hay instituciones socialdemócratas, donde hay educación pública universal y gratuita, donde hay sanidad universal, pública y gratuita, donde hay protección a los más desprotegidos, donde hay redes del estado de bienestar que impiden que la gente caiga en la marginalidad y han funcionado divinamente. Has desterrado prácticamente la pobreza extrema de países que antes de la Segunda Guerra Mundial conocían la pobreza extrema y el hambre. Y el hambre la había en el Reino Unido, como la había en Alemania, como la había en Francia, como la había en España. La gente tiene una idea del pasado como si las cosas, si la Segunda Guerra Mundial no hubiera cambiado absolutamente nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción europea acabó con la miseria y el hambre.
Y eso lo lograron fundamentalmente los políticos y las políticas socialdemócratas. Políticas socialdemócratas que muchas veces tuvieron que implementar gobiernos conservadores. Me da igual. Claro que funciona. Lo que no funciona es el comunismo. Lo que no funciona es el marxismo-leninismo. Pero no los confundamos. ¿Hay alguna relación entre... Uy, Dios. Salta esto, lo saben, lo he comentado en varias ocasiones, que me salta el chat. No sé quién organizó esto, quién programó este chat para OBS, pero madre mía. A ver, espérenme un segundo. Seguimos. Afectará. A ver, este me gusta. Rush Limbaugh es el Los Santos americano. No, es el Herman Terch estadounidense. No americano, porque es Estados Unidos. América es el continente. Es más el Herman Terch. Y siempre lo ha sido. ¿Afectará a los españoles quién será presidente en Estados Unidos? Afectará a todo el mundo. Mira, y esto hay que entenderlo. El hecho de que Donald Trump haya podido despreciar absolutamente la verdad y haya hecho de la mentira y la exageración una política aceptable para el Partido Republicano y para buena parte de la sociedad estadounidense, es lo que le ha dado alas a las derechas en Europa. Vox solo es comprensible en un ambiente en el que puede mentir así, amparado por el trumpismo. La ultraderecha siempre ha mentido así: acércate a Fuerza Nacional, acércate a Democracia Nacional, acércate a Fuerza Nueva, acércate a las falanges, y las historias que te cuentan de cómo todo es comunismo menos ellos son chifladuras que nadie se tomaba en serio. Pero Donald Trump le ha dado legitimidad al desprecio absoluto a los hechos. Donald Trump miente 30 y 40 veces al día y es presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo no lo van a hacer los líderes de las derechas europeas? Y cómo las militancias de las derechas europeas no se van a ver reflejadas en los milicianos y en los grupos de la base de Donald Trump, que a su alrededor beben sus palabras sin ninguna visión crítica. De pronto es legítimo no tener ninguna visión crítica en política. Más que cómo te afecten directamente las políticas de Estados Unidos, ese es el efecto más tóxico, más dañino, más perjudicial que ha tenido Donald Trump y el populismo en la vida política. Porque deslegitima la democracia. Y si no tienes democracia, no viene una democracia mejor. Cuando tiras la democracia, vienen las tiranías. Y volvemos al problema de que la democracia es horrorosamente imperfecta. Sí, pero todo lo demás es peor. Es más razonable, más inteligente luchar por ir mejorando las instituciones y los procesos democráticos en cada una de nuestras sociedades que en abandonar, como lo proponen las derechas, las democracias, para entregarnos al fascismo que se prefiguraba en el discurso fundacional de Falange de Primo de Rivera, que lo puedes encontrar por todos lados en internet. ¿Hay alguna relación o parentesco de ideas entre los movimientos antivacunas y los antitransgénicos? Sí, por supuesto, todos son y junto con los antinucleares son antiinteligencia, son anticonocimiento, son anticiencia y son fundamentalmente, por lo tanto, populistas, ya que no acuden a la razón, acuden a las emociones, acuden al miedo. El miedo a los transgénicos: uy, se va a morir la gente, 25 años no se ha muerto nadie. Se van a contaminar todos los demás cultivos, en 25 años no se ha contaminado ningún cultivo. Va a morir gente por montones, pues sigue sin morirse nadie. Generar el miedo a las vacunas es lo mismo: todos los niños se van a volver autistas. No es cierto, no se vuelven autistas. Por cierto, miren, es más, que no digan que no. Aquí estoy yo hace un par de horas. Me fui a vacunar. Me tocó hoy, me hablaron ayer que hoy me tocaba la vacuna contra la gripe y me fui a vacunar. Y esto fue hoy a las 7 menos 20. Estaba yo vacunándome. Entonces, sí, hay una relación, y es una relación que va en contra de la razón, en contra del conocimiento, en contra de los hechos y los datos, y en favor de manipular a la gente por la vía del miedo, del desconocimiento, de la ignorancia, y de decirles que alguien les quiere hacer mal y alguien te va a salvar, y el que te va a salvar soy yo. Me hablan de QAnon. Dice que la teoría de QAnon, que es una teoría conspiranoica en la que están metidos mucha gente de la base de Donald Trump,
Esta teoría está incluso más refinada, a pesar de ser mucho más estúpida, siendo que engloba otras patrañas como el 9/11, o sea, la idea de que el 11 de septiembre fue una cosa que hizo Bush, cosa que sería absurda porque son republicanos y entonces ¿por qué atacar a un presidente republicano? A ver, ahí igual nos estamos haciendo un lío. Eh, Teorías antisemitas y el beber cloro, no, no lo sé. QAnon es un fenómeno extrañísimo porque la base de QAnon es la idea del Pizzagate de Hillary Clinton. Es decir, era la idea de que Hillary Clinton encabezaba una red de prostitución infantil que se operaba desde una pizzería. Y los locos de QAnon llegaron a atacar esa pizzería, pero el pizzero estaba en plan ¿de dónde salieron estos locos? Bueno, pues todo el Partido Demócrata ahora es parte de esa red de explotación infantil brutal. Y que se pueda decir eso sin ninguna prueba es nuevamente parte de la demolición de la realidad que han logrado el postestructuralismo y el populismo trumpiano. Y QAnon se engloba allí, nadie sabe todavía quién es Q, pero no es refinada, al contrario, es absolutamente vasta. No necesita ser más. No necesita ser más para que la gente se lo crea, o por lo menos una parte de la base de Donald Trump se la crea. Que tiene un comportamiento sectario, por supuesto. Todas las conspiraciones tienen un comportamiento sectario. Y Dubán Fernández de Colombia, bueno, vamos a pasar un poco de música, dice: estuve viendo tu video de recomendaciones musicales y al comienzo decías que el problema con los grandes éxitos, me refiero a los grandes éxitos del rock de los años 70, que fue los que yo viví más intensamente, es que dicen las cosas que había que decir cuando se escribieron y que por esa razón estás buscando continuamente nueva música que diga las cosas que hay que decir hoy. Quizás me expresé mal, ¿eh? ¿Crees que esto es aplicable también a los libros y a las películas? A ver, yo creo que muchas de las cosas que se dijeron antes siguen siendo válidas hoy. El chiste es que se dijeron del modo que se decían antes. Cuando tú abordabas ciertos temas desde la balada de los años 60, no tienes la misma problemática, la misma necesidad de comunicación que tienes en 2020. Entonces, yo busco música nueva, no porque me diga exactamente cosas nuevas, sino porque también cuenta las cosas, cuenta las historias de una manera nueva. Y eso pasa también con los libros y con el cine. Obviamente hay historias universales y hay historias atemporales. Tú puedes leer a Dostoyevsky y sigue siendo enormemente válido, aunque pequeños grupos, en pequeños pueblos rusos que no conoce nadie, pero las emociones y las percepciones y los intereses y lo humano que manejaba sigue siendo válido. Y por eso Bach sigue siendo válido. Porque cuando tú escuchas la Pasión según San Mateo, estás realmente entrando en un terreno de la espiritualidad humana maravilloso. Espiritualidad no religiosa, espiritualidad de gran emocionalidad subjetiva. Y por eso hay obras universales. Y yo sigo yendo a los Beatles, y yo sigo yendo a Deep Purple, y yo sigo yendo música de aquellos tiempos, pero también me interesa cómo se están contando las cosas hoy. Mis propios libros, uno de mis libros que más me gusta además, se llama La música de los perros. Y es una novela donde un grupo, si se oyen gorgoritos, es que tengo aquí el bajante ese del que ya hemos hablado ampliamente. Es un grupo, hay un asesinato en una tienda de comestibles y un grupo de rock de barrio, de esos a los que pertenecí yo y pertenecieron miles de personas que nunca nos va a conocer nadie, ni van a estar en la radio, ni van a hacer un disco. Un grupo de rock se dedica a resolverlo y en el proceso de resolución de aquel asesinato se involucra en la realidad de los niños de la calle de la Ciudad de México. Y esto contaba la problemática de los niños de la calle de la Ciudad de México en los años 90, principios de los años 90. Esto ya no es exactamente válido, la problemática ha cambiado enormemente y por lo tanto esa historia hay que volverla a contar de otra manera. Si yo siguiera escribiendo novelas estaría contando los nuevos problemas de otra manera o probablemente los problemas de España, que es donde vivo. Pero creo que es aplicable. Hay una base, un sustrato absolutamente universal y atemporal del arte que debemos mantener y que nos llena de gloria y de alegría y de emocionalidad. Pero por otro lado, hay que estar atento a lo que se está contando hoy porque el pasado solo es útil para entender el presente. Si vives en el pasado, entonces no sirves.
Y el presente con el pasado lo que te sirven es para proyectar el futuro y para tener un futuro medianamente mejor. Y esto el arte también te lo da, según yo. Según yo. Aquí no me, Aquí puedo estar equivocado. Y dentro de eso, la que había yo dejado atrás de Tony Lewis, cree que los Beatles y sus miembros durante su actividad y después de su separación han hecho una revolución cultural en casi todo el mundo. Yo no sé si hablaría de una revolución cultural. La revolución cultural fue todo el zeitgeist de la época, toda la cosmovisión, todo el sentimiento que se tuvo en el mundo de frente a los movimientos del 68, de frente a los desarrollos de la izquierda marxista, de frente a la guerra de Vietnam, porque finalmente protestábamos por la guerra de Vietnam en todo el mundo, aunque no estábamos involucrados. Yo me acuerdo que yo lo hacía porque los chicos de mi edad, a los 17 años, los mandaban a la guerra. A mí me parecía aterrador, yo no sabía ni limpiar el trasero a los 17 años, vamos a ser serios. Y a gente de mi edad le estaban mandando con 6 semanas de entrenamiento a la selva de Vietnam a matar gente o a hacer muertos. Pues a mí me parecía aterrador, por eso protestaba yo contra la guerra de Vietnam. Pero la revolución cultural fue todo eso. Sin embargo, una gran parte de ella, y sobre todo de la música que vivimos hoy, no existiría sin los Beatles. Hay un documental de un director de música formal británico, no me acuerdo su nombre ahora, pero lo pueden encontrar fácilmente en los Estados Unidos. Digo, perdón, en los Estados Unidos, no, en YouTube. Estoy pensando en, en las elecciones, pero lo pueden encontrar fácilmente. Y lo que él dice es que la música formal se había ido a buscar espacios totalmente novedosos en la atonalidad, en el ruido, en el silencio mismo, haciendo experimentación muy, muy, muy intensa, pero que a la gente la dejaba totalmente fría. Escuchen usted, yo tenía un amigo que escuchaba el canto de los adolescentes en la hoguera de Stockhausen y yo decía, ¿qué oyes de eso? Nadie anda tarareando a Cage por la calle, a los grandes de la música microtonal, a los experimentadores de la música de los años 60, 50, 40. Y de pronto aparecen los Beatles y los Beatles lo que hacen es devolverle respetabilidad a los esquemas de la música a los que estamos acostumbrados, a la teoría musical clásica, a los modos de las escalas, lidio, mixolidio, a las relaciones armónicas, a los instrumentos utilizados para dar, no para hacer ruidos, no sé, como las canciones, las piezas de Nicolas Cage, no me acuerdo cómo se llama Cage, que ponía tornillos en un piano, en las cuerdas de un piano y luego zumbaba a las teclas, y era un sonido novedoso, era novedosísimo, era experimental en la música, pero nadie lo tararea en la calle, no es emocionalmente implicante. Mientras tanto, los Beatles retomaban el clavicordio y retomaban el corno francés no me acuerdo de la canción, pero me acuerdo de la línea musical de aquel corno francés que Paul McCartney hizo que se tocara, el arpa en She's Living Home. Todavía el otro día había una entrevista con la arpista que le pagaron 15 libras esterlinas por hacer la entrada maravillosa como arpista de sesión de She's Living Home. Redescubrieron, reinventaron la música, reinventaron la trompeta tenor o contratenor que se utiliza en Penny Lane. Es decir, realmente revivificaron la música no solo para el rock, sino para todo el mundo. Eso sí creo que lo hicieron los Beatles y creo que se los tenemos que agradecer enormemente. Sigue funcionando esto, no se ha caído, es maravilloso. Bueno, ¿por qué los libertarios contraponen el populismo y la república? ¿Tiene esto alguna lógica? No. Es un debate bobo que tienen Estados Unidos cuando dicen, nosotros no somos una democracia, somos una república. Ya, ¿y cómo se reparte el poder en la república? Con votaciones democráticas. Una versión rara de la democracia con el colegio electoral y demás, pero es democracia. Es uno de estos rollos semánticos que a mí me aburren horrorosamente. ¿Qué opina de la gente que dice que la educación la da el dinero? Odio esas afirmaciones, yo también, en mi caso. ¿Por qué los judíos son siempre chivos expiatorios en todas las épocas? Mira, no lo sé. Pero una de las razones que tiene que ver, o sea, debe haber muchísimas causas,
Eh, pero una de las razones indudablemente es el hecho de que durante 2000 años fueron acusados de la muerte de Cristo. A mí todavía de niño me enseñaron que los judíos habían matado a Cristo. Me lo enseñaban en el catecismo, las monjas con bigote y toda la cosa, o sea, monjas de estas de estereotipo. Y ellas, claro, entonces cuando mataron a Cristo, pues los judíos mataron a Cristo, porque a él lo quería salvar Poncio Pilatos, pero fueron los judíos los que mataron a Cristo, me lo decían así. Entonces, bueno, cuando tú tienes un grupo, una sociedad profundamente religiosa y al líder de su religión, al mesías de su religión, lo asesinaron esos malvados, pues esos malvados no los vas a recibir muy bien. Eso sin contar con que la endogamia propia de ciertos grupos que son pequeños en ciertas sociedades hace que se encierren en sí mismos y por lo tanto se integren difícilmente, y esa difícil integración siempre crea el resquemor de qué estarán haciendo aquellos adentro de sus casas que son tan raros porque no se han integrado a la sociedad. Y esto ha pasado con los gitanos en España de manera clarísima, con los judíos en muchas partes del mundo, con algunos grupos chinos en ciertos otros lugares. Lo intentaron y no lo lograron. Yo tenía un amigo que era Roberto Pon, que era rubio además, y guapo el condenaba. Lo envidiaba yo. y, y, y su abuelo estaba muy triste porque su papá se había casado con una mujer rubia. Su abuelo había venido huyendo de Mao Zedong y su hijo, que quería que fuera 100% chino, se había casado con una mujer rubia y tenía a mi amigo Roberto Pon, que creo que era González de segundo apellido. Él le parecía horroroso al abuelo, yo conocía al abuelo. Eh, Cuando puedes mantener la endogamia, y esto lo han conseguido ciertos grupos, lo intentan los musulmanes, algunos grupos musulmanes al menos, lo intentaron los judíos, lo intentaron, lo han tenido que hacer los gitanos en todo el mundo, generas más rechazo de la sociedad porque nunca abandonas el estado de la otredad que causa resquemor, que causa miedo, que facilita contar mentiras respecto de distintos grupos. Uno de los niveles básicos en Europa contra los judíos era que para hacer esta pan que usan en su Pascua, que es pan ácimo, pan sin levadura, se usaba sangre de bebés y entonces secuestraban bebés, les sacaban la sangre, una cosa horrorosa que se decía tranquilamente. Una persona creyente, ignorante, por supuesto que los odiaba, es que es casi normal. ¿Cuál es el mejor diccionario del español ahora? Ninguno. ¿Podría haber un logro destacable en la gestión de AMLO? Tiene que haberlo, o sea, vamos, por supuesto, yo no lo sé, pero nadie es totalmente malo, ni Donald Trump ni siquiera, pero los gobiernos y la gente se valoran de acuerdo a poner en la balanza sus ventajas y desventajas, sus virtudes y defectos, sus acciones positivas, sus acciones negativas. La forma más fácil de ser crítico es decir esto está mal, ya todo está mal, nada es perfecto. Entonces hay mucha gente que vive de esto. Pues es que esto no está muy mal porque le falta esto y tiene estos defectos. Ya, chico, todo tiene defectos en la vida. Pero para valorar una política, una persona, lo que sea, lo que tienes que hacer es poner en la balanza el beneficio, el costo, el peligro y la ganancia. Y a partir de eso determinar si ha sido beneficiosa para la sociedad o no. Saludos desde Miami. Hola Jaime, muchas gracias. Buenas noches desde España. ¿Para usted símbolo comunista debería estar prohibido y como símbolo nazi? No, ningún símbolo debe estar prohibido porque le das la calidad de clandestino y cuando es clandestino es interesante. Los nazis y los que quieren la revolución comunista mañana tienen que estar en la calle debatiendo, de preferencia conmigo. Tienen que estar al viento sus ideas porque allí se nota lo ridículas y absurdas que son. Cuando los haces clandestinos, cuando los conviertes en prohibidos, acordémonos de cómo éramos cuando éramos jóvenes. Hombre, atractivo era aquello. Cualquier cosa prohibida nos resultaba atractiva. ¿Por qué lo estarán prohibiendo? Algo bueno debe tener. Es una lógica que tenemos todos, sobre todo cuando somos jóvenes. No se debe prohibir nada de eso. Me gustaría ver en charlas y debates que la gente joven que se inclina más hacia la derecha hace, como por ejemplo los que hace UTBH, y que me inviten, yo voy encantado de la vida. Yo, siempre y cuando los debates sean claros, ya lo decía yo el otro día, yo entro a donde sea. Estuve con la gente de Cuba, alguien les propuso un debate conmigo, pero parece que lo único que quería era pelearse o discutir así como en YouTube. Yo dije un debate sobre qué, el debate es esto sí, esto no. Se elige un tema, se determina, yo voy a defender que sí, tú defiendes que no. Y entonces establecemos las reglas. Hay varias formas de debatir que están debidamente
organizadas según reglamentos que existen en el mundo de los debates. Nos ajustamos al que tú quieras, yo incluso dije yo no me inclino por ninguno, y debatimos en esas condiciones, con esas reglas, el tema que se determine, pero solo ese tema. Desapareció. El que quería debatir conmigo se le quitaron las ganas así. A ver, ¿qué opina del masivo número de estadounidenses que ha votado a Trump? Ya lo he dicho. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Es una prueba del fracaso de una democracia? No. Es que las democracias nunca triunfan del todo y nunca fracasan del todo hasta que dejan de ser democracias. El que la democracia dé malos resultados no la descalifica, porque no hay opción. No hay opción. Yo te puedo hacer un listado enorme de los horrores de la democracia, pero no veo opción y por lo tanto prefiero luchar en favor de una mejor democracia. ¿Cuáles son las debilidades de la democracia? Es muy lábil. Esta es una buena pregunta. Son debilidades de la democracia. Fundamentalmente es muy lábil al populismo. Es decir, se puede hackear la democracia por la vía del populismo y recuperarla puede costar mucho trabajo y puede costar hasta guerras como ocurrió en Alemania. Alemania hoy es sólidamente democrática después de haber metido la pata en una democracia al destruir la República de Weimar. Yo creo que ese es el principal problema de una democracia, es que puedes hackearla y que todos los votos tienen el mismo valor. Eso es una debilidad y al mismo tiempo es su gran fortaleza. A mí me encanta, siempre que me peleaba yo, bueno, ahora no, pero durante años cuando yo me peleaba con gente de Podemos, siempre había uno que comentaba, claro, y que tu voto valga igual que el mío. Y yo dije, claro, eso es lo que te jode. Perdón. Como verán, mi Coca-Cola está ahora en tacita para poderme promocionar. No que sirva de nada, los que están viendo ya son gente del canal y los que no ven el canal pues no van a ver la tacita, pero bueno, esa taza se le regala a todos los que vienen a entrevistas con nosotros y solo ellos la tienen. ¿Qué hizo de bueno Trump? No veo nada claro. Bueno, saludos de Lima. Uy. ¿Has leído la definición de dinosaurio en la RAE? Esa es la que vi, que decía yo, pero madre mía, ¿cómo es posible que hagan esto? Vean, vayan ustedes, pongan dinosaurio DRAE, D-R-A-E, Diccionario de la Real Academia Española, y vean lo que dice. Es aterrador que esté en el siglo XXI. Es desde el que hablábamos. Hay liberales que creen que el Estado debería dar la sanidad, educación, tal y tal. Sí, son los socialliberales que se acercan mucho a la socialdemocracia, salvo porque siguen creyendo más en el mercado que en la sociedad. Y no llegan a aceptar cosas como las cooperativas o la idea que a mí siempre me ha seducido de convertir a los trabajadores en accionistas de las empresas. A los liberales no llegan a tanto. Pero sí hay liberal. A ver, ser liberal, el problema es en España. Los ultraconservadores, los que serían en Estados Unidos ultraconservadores trompistas, vienen aquí se llaman liberales. En Estados Unidos un liberal es Biden, un liberal es Obama, un liberal es Bernie Sanders. En Estados Unidos no hay una izquierda como la de Podemos o una izquierda como el Partido Socialista Obrero Español. No la hay que haga ese tipo de propuestas. Pero los que se llaman liberales aquí, o se llaman liberales también mucho en Sudamérica, Cono Sur, y desde Guatemala con Gloria Álvarez, se llaman liberales, pero son ultraconservadores de derecha bastante averiada, de derecha de huevo kinder. Cada vez que me como uno a ver qué sale. Clark Wolf, sí, pues sé más concreto con tus preguntas, pero me gustan. ¿Se puede comparar lo que está haciendo Xi Jinping con lo que estaba haciendo Hitler antes de comenzar la Segunda Guerra? No. No, porque Hitler siempre pensó en el aumentar el Lebensraum, perdón, no me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama, el espacio vital de la nación alemana. Xi Jinping no está buscando aumentar el espacio vital, está buscando la dominación económica a través de un proyecto clarísimo, que los únicos que no lo quieren ver son los más tontos. Si los enormes recursos de que dispone China, gracias a su empresa privada, pero manejados a través del gobierno,
le permiten dar créditos que se están utilizando para explotar a los países, pero de un modo que si Estados Unidos lo hiciera, que si el Fondo Monetario Internacional lo hiciera, tendrías a gente en la calle con pancartas. China te presta dinero para poner un puerto, con unos intereses y unas condiciones tales que sabe que no vas a poder pagar. Eso es lo que hacen los usureros para quedarse con tu casa. Y lo que hace Xi Jinping, lo que hace China, el presidente vitalicio de China, Xi Jinping, es eso exactamente, quedarse con tu casa. Oye, ¿me tienes que pagar? Pues no tengo. Bueno, me quedo con el puerto. El puerto lo manejo yo durante 99 años. O me quedo con el petróleo de Venezuela. Entonces se ha hecho de una serie de puertos y de una serie de infraestructuras fundamentales y del petróleo venezolano a través de esta extorsión de usurerismo vil y corriente. No pretende conquistas territoriales, no necesita, no quiere conquistas territoriales. Suficiente tiene con manejar a su población, que es numerosa y que son muchas caras de las cuales hacer identificación facial todos los días, todo el tiempo. Y además con su problema en los uigures y sus campos de concentración y todas esas cosas que ocupan parte del interés de Xi Jinping. Lo que le interesa a China como política esencial es la dominación económica, la sustitución de Estados Unidos como imperio. Yo, como imperio, francamente no quiero a Xi Jinping. Y a Putin menos. No, es que Putin lo veo más débil. Xi Jinping es presidente vitalicio, entonces le tengo yo especialmente miedo. ¿Por qué Estados Unidos no entienden la palabra socialdemocracia y la interpretan como comunismo? Yo creo que lo dije en el programa, a veces me doy unas ínfulas que ni yo me la creo. En el video sobre socialismo lo dije. En Estados Unidos el problema fue fundamentalmente la Guerra Fría. Fue fundamentalmente la Guerra Fría y fue fundamentalmente que la organización sindical de principios del siglo la hicieron los comunistas. Esos comunistas que están perfectamente identificados y plasmados en Reds, la película. Entonces, los sindicalistas se siguen viendo como algo malísimo en Estados Unidos. Pero además, después de la Segunda Guerra Mundial, al establecerse la Guerra Fría, Estados Unidos empieza a ver muros con tranchete en todos lados. Y es lo que pasó, también lo conté en el video de la Guerra Fría, cuando si tú eras demócrata más o menos liberal en países de América Latina, te podían matar por comunista. Así de sencillo. Muchos de los que cayeron, de los que fueron, eran reformistas tibios como Jacobo Arbenz en Guatemala. Entonces en Estados Unidos se creó esta reacción, este arco reflejo, y como Estados Unidos en general nunca han sido buenos en teoría política, pues no están tampoco muy por la labor de salir de allí. Se acerca el momento de irnos. Quedan muchas cosas. ¿Qué opina usted sobre Telesur? Es el Breitbart de Venezuela. Puedo decir que soy socialdemócrata, pero no socialista, difícilmente. La socialdemocracia es una forma de socialismo. El chat lo programó Richard Stallman, no sean malos. Ya saben, nada más que me peleé yo una vez con Richard Stallman. Biden no ha mentido. Sí, claro, todos mienten, pero es poner en la balanza. Bueno, no puedo dar más de mí porque, y todo el chat lo voy a revisar después, y quizás rescato cosas para Hitler era socialista, esto fundamentalmente no. Al partido nazi su fundador le puso el nombre nacional socialista para atraer a los trabajadores porque quería atraer a los trabajadores y los trabajadores estaban en el Partido Socialista o en el Partido Comunista. Pero lo primero que hizo el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, fue aporrear por las calles, romperle la cara a comunistas y socialistas. Los primeros que llegaron a los campos de concentración, a los campos de trabajo, fueron comunistas y socialistas. Los primeros exterminados fueron comunistas y socialistas junto con las personas deficientes mentales y con homosexuales. La idea de que Hitler era socialista solo por el nombre es tan boba como decir que que Corea del Norte es la democracia, es un país democrático porque se llama República Popular Democrática de Corea. El hecho de que se ponga el nombre no significa absolutamente nada. Dicho lo cual, voy a terminar. Muchísimas gracias por aguantarme todos ustedes. No sé cuántos hubo como máximo a lo largo del streaming, luego me lo dice YouTube también, pero todos los que han estado aguantando 1 hora con 45 minutos de mis rollos,
me merecen un enorme respeto, de verdad, muchísimas gracias. No, no, en serio, humildemente, muchísimas gracias. Por última vez actualizamos el New York Times y nos dice que seguimos 253, 214. Esto es un sin vivir, porque sí, un triunfo de Donald Trump sería gravísimo. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos dentro de 2 semanas. En principio no me comprometo a nada, pero puede ser. Voy a revisar el chat para incluir las preguntas que ya no se pudieron responder en el próximo streaming. Nos vemos aquí dentro de 2 semanas a las 7. Esto es muy importante. Voy a hacerlo a las 7 porque si no, no podemos hacer 2 horas. Y como ya vimos, en 1 hora 45, aunque hable yo rapidísimo, no acabamos con todo. Muchas gracias. Buenas noches. Pórtense mal.